Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os fue ayer estudiando 3 temas a tope duramente? Por aquí ya vemos que va funcionando Twitch perfectamente y YouTube también parece que va bien. A ver si empieza ya a aglomerarse la gente. Por cierto, ayer estuve mirando lo que me dijisteis de lo de la hora de Colombia. Sí es cierto que la hora estaba mal, pero el tema es que os habéis quedado con el cartel de los directos de los domingos, del All Week Japan. El problema es que esto empieza 1 hora antes y dura 2 horas. Y lo otro es como otra sección dentro del propio canal, que simplemente es comentar mi semana. Que por cierto, una cosa, he hecho cálculos y si hago a raíz de 3 temas por sesión de vídeo, terminaríamos el viernes que viene, el viernes siguiente, todo el Minano Nihongo 1, ¿vale? Claro, yo había dicho que iba a hacer los directos simplemente hasta el jueves. Pero bueno, si llegados al punto de que llegáramos al jueves y simplemente quedaran los últimos temas directamente para dar el viernes, pues yo me comprometo a terminar el libro y no dejarlo ahí, en el tema 20 y poco. Ya para lo que quedaría, pues un día más, un día menos, tampoco va a pasar nada. Y así os quedaría todo el Minano Nihongo 1 ya aquí más o menos explicado. Luego, ¿qué haríamos luego? Ya veremos. Ya dije que hasta que no acabara esto y viera el apoyo que le queréis dar al proyecto, pues no podré tomar una decisión. Si realmente os interesa, pues ya sabéis, tenéis que darle fuertemente al like, compartirlo y que llegue a mucha gente. Cuanta más gente llegue y cuanta más gente le dé like y yo vea que realmente tenéis interés en esto, pues podría coger y pararme a detallar un poquito cada unidad un poco más. Es decir, en vez de dedicar 2 horas a 3 unidades, pues dedicaría vídeos más cortos a las unidades a los temas del libro o bien a apartados específicos. Vamos a leer un poquito los comentarios porque ya veo que estáis por aquí hablando bastante. Muy buenas Spectres, Santiago Pascal, Saya, muy buenas. Dice buen día Ji-chan Sensei, ayer no pude estar en el live. Bueno, pero lo tiene siempre para ver en diferido, así que no hay problema. Dice, pero después revisando vi que acabaron muchos, sí. Avanzamos bastante. Ereina, bienvenida también tú. Fui corriendo por el café, pero pensaba que no me daba tiempo. Santiago dice, ayer no tuve tiempo, esta mañana he acabado con el katakana. Y el primer tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya empiezo a ver los piques por por el chat sobre quién estudia más. Eso me gusta. ¿Qué más? A ver, por aquí, chiquito, ¿cómo lo estudias? En el Discord hay un libro que está de puta madre. Muy bien, ahí, haciendo promo Santiago Pascal, muy bien. Little Bonsai, yo me apuntaré a una academia después de cuarentena. Pues genial, me parece perfecto. Así podréis avanzar mucho mejor. ¿Qué más? Comentando si el libro de que tiene algunas comparaciones que telita, la verdad es que sí. Santiago Pascal dice, Ji-chan, ¿recomiendas que nos compremos el libro en físico? Hombre, pues si ya lo tenéis en digital, yo es que personalmente siempre abogo más por lo digital que por lo físico. A mí no me gusta andar cargando libros, por eso tengo la Galaxy Tab S4, donde meto todos los libros, tanto mangas, de estudiar japonés, de estudiar cualquier otro tema, lo que sea. Yo lo tengo todo metido aquí en la tablet y no sé, yo prefiero mucho más lo digital. ¿Qué queréis que os diga? Chiquito 5, ¿el libro es N5? Sí, todo el libro, todo el Minano Nihongo 1 es N5. Faltaría ver kanji, evidentemente. Faltaría ver un poquito más de gramática que no viene en el libro. Pero básicamente sí, es N5. Little Bonsai, ¿cómo puedo configurar mi teclado al japonés? Bueno, eso creo que te podrán ayudar a través de Discord, que aquí va a llevar mucho tiempo. ¿Qué más? Vamos a ver YouTube, porque parece que no veo los comentarios de YouTube aquí en
en el esto. No sé por qué. Ojo, ojo, que no sabemos por qué no se ven. Pero bueno. Atopismo web, pole en YouTube. Johnny. Muy bien, muy buenas. Eduardo Daza, desayunando y viendo tu vídeo, pues que aproveche. Y Vanessa, por fin os madrugado hoy. Bienvenida tú también. Bienvenidos chicos, un placer teneros aquí como siempre. En estos primeros minutos saludando y nada. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a darle caña. Hoy vamos a intentar ver otros 3 temas, como dije. Iremos repasando un poquito de lo anterior también. ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, eso, realmente, si os interesa el proyecto y demás, demostradlo dándole fuertemente ahí al like. Que se vea, que se note bien fuerte, compartiéndolo. Y comentando, por favor, ya sabéis, comentad mucho para que los vídeos tengan vidilla. Y de esa forma lleguen a más gente. Así que bueno, no me entretengo más. Y vamos a empezar. Vamos a empezar dándole caña. Voy a empezar abriendo aquí las cosas que se me había olvidado, como siempre. Siempre se me olvida abrir el Paint, siempre se me olvida abrir los libros aquí en... No, los libros sí los tengo abiertos, mira, eso sí, sí lo tenía bien. Venga, pues entonces vamos a cambiar de página. Vamos a abrir tema 5 y vamos a movernos aquí a través de un bonito... de una bonita transición. Ya veréis qué guapo. A ver, a ver, a ver. ¡Pam! Y ahí cambia. Que no me acordaba cómo hacer esto. Este tipo de cosas, leches. Por cierto, tengo un problema con el tema del fondo de los comentarios. Ya le he tocado los CSS, lo he mirado desde el Streamlabs OBS y no consigo que se cambie el fondo a un negro oscuro. Así que si alguno tenéis idea y me podéis echar una mano, dejádmelo luego abajo en los comentarios del vídeo, por favor. Cuando se publique este vídeo, dejádmelo en los comentarios, a ver si lo podemos revisar y me podéis ayudar con eso, que sería de muchísima ayuda. Venga, sin más preámbulos, vamos para allá. Daigoka. Vamos a la lección número 5. Y vamos a empezar en esta maravillosa lección en la que, bueno, vamos a hacer un repaso primero a la lección pasada, antes de eso, porque fue muy rápida la lección número 4. Vale, en la lección número 4 vimos muchas cosas. Vimos las horas, vimos los minutos también, con sus excepciones y demás. Vimos cómo empezamos a ver verbos reales, o sea, la forma más de los verbos, que representaba la cortesía del hablante, o sea, el TNGO, ¿vale? Habíamos visto también la forma negativa de la misma, masen, y los pasados. Habíamos visto mashita, como aquí hay, por ejemplo, shimashita, benkyou shimashita. Y luego hacia el final de esta página habíamos visto negativa, benkyou shimasen deshita. Es decir, masen deshita. Sería la negativa en pasado. ¿Qué más vimos por allí? Vimos la partícula ni, que habíamos dicho... ¿Dónde está partícula ni? ¿No hay un ejemplo aquí? Como la leche, merche. Aquí, venga. Rokuji ni o kimas. Habíamos dicho que cuando habíamos visto una fecha o lo que fuera con un verbo que no fuera des, teníamos que poner la partícula ni, que se expresaba, o sea, que lo que hacía era reflejar algo de referente al tiempo, ¿vale? Entonces, horas, fecha, días del mes, meses, días de la semana habíamos visto que se podía poner, pero para seguir la regla que yo os decía, os dije, os podéis omitir la partícula sin ningún problema. Así no había ninguna duda. Por ejemplo, cuando pusiéramos kyo, ima, kino, son adverbios de tiempo, que ahí no llevaría la partícula ni, como vemos aquí. Watashi wa kino benkyou shimashita. ¿Qué más? Una cosa que nos comenté es que en el caso de fechas especiales, como por ejemplo Christmas, Navidad o Tanjobi, cumpleaños, son fechas que conocemos. Por ejemplo, el cumple de Yi-chan, 22 de junio, diríamos Rokugatsu ni yuni nichi ni, ¿vale? Por ejemplo, o yo diría directamente Tanjobi ni, ¿vale? Porque conocemos la fecha.
¿Qué más? ¿Qué más? Habíamos visto otras dos partículas, cara y made, desde hasta. En esta lección simplemente vemos que es para las horas, para decir desde qué hora hasta qué hora, ¿vale? O lo que fuera. Más adelante veremos que también sirve para distancias, desde un punto hasta otro punto. Pero ahora no nos importa eso. Luego habíamos visto también la partícula to, que aquí está. Doyobi to, nichiyobi, sábado y domingo. Partícula to, que significa y. Sirve para conectar dos sustantivos. Ojo, aunque significa y, no conecta dos oraciones, conecta dos sustantivos solamente, ¿vale? ¿Qué más? Una de las cosas que me olvidé ayer era de la partícula ne, que la veíamos probablemente por aquí. O en Kaiwa. En la conversación. Aquí, mira. Aquí al final decía Taigen desu ne. Esta expresión de uff, qué duro, uff, qué... ¿Cuánto te ha costado? Algo. Cuando haces algo con mucho esfuerzo. El Mina no Nihongo nos lo traducía como algo bastante erótico festivo. Era en plan... no me acuerdo lo que decía. Vamos a revisarlo. Pero esto lo estaba viendo esta mañana. Y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Uy, esto es de la lección 5, perdón. Aquí vamos a la 4. Aquí. ¡Qué duro! ¡Cuánto lo siento! Y hay que cada uno piense lo que quiera. Pero esto en realidad es, por ejemplo, cuando te has esforzado mucho y te dicen uff, qué duro, uff, ¿cuánto te ha costado? ¿Vale? No pensemos mal. Es simplemente ahí en plan, uff, le está costando mucho, te ha costado mucho, algo así. ¿Vale? El taigen desu ne. Y el ne concretamente es una partícula nueva que vemos que simplemente es para cuando decimos como en español para confirmar, ¿vale? Estamos expresando cierta simpatía al oyente para que él diga, pues sí, te entiendo, sí, ¿vale? Entonces, en este último sentido, el ne también podría funcionar para confirmar lo que estamos diciendo, en plan, ¿cuánto te ha costado, Algo así, ¿vale? ¿Qué más? En esta lección ya no tenemos nada más, entonces vamos a empezar ya con la lección 5, ¿vale? En esta lección aprendemos verbos de movimiento, ir, venir, volver. Y aprendemos un montón de lugares y vamos a ver un montón de partículas nuevas que harán referencia pues a espacios y a direcciones de movimiento. Por ahora vamos a ver, saludos por aquí por YouTube. RFM, RJ Joaquín. Neko-chan también por ahí. Vanessa se ríe porque sabe de lo que va la historia. Y por aquí por YouTube, por Twitch, ¿cómo vais? Family friendly, recuerda, me dice Santiago Abascal, efectivamente. Sí, como dice Santiago Abascal, el ne es una especie de no, pues sí, algo así como para confirmar. No, algo así, equivalente al español. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya. Lección 5. Bunke, patrones de frases. Watashi wa Kyoto e ikimasu. Bueno, pues aquí vemos otra vez nuestra partícula wa, nuestro famoso watashi wa, que veremos mucho para decir yo. Kyoto, pues esta es muy sencilla, es una ciudad muy bonita del norte de Kansai, muy tradicional y antigua capital de Japón. Y vemos un verbo nuevo, ikimasu, ir, y la partícula e. La partícula e significa a, hacia. Y esto es muy importante porque, bueno, más adelante podremos ver que los lugares se pueden delimitar también con ni. Pero por ahora, y durante una buena temporada, utilizaremos esta partícula en el caso de que queramos hacer oraciones con verbos de movimiento, ¿vale? ¿El por qué? Bueno, cuando lleguemos a ver la partícula ni, veremos la diferencia entre ellas.
por ahora simplemente os quedáis con que esto es a, hacia, ¿vale? Se emplea con un verbo que implique movimiento, ikimas, kaerimas, kimas, por ejemplo, ¿vale? Y, como os digo, a, hacia, ¿vale? Sobre todo quedaros con el matiz de hacia, ¿vale? Venga, entonces yo voy a Kioto, ya está. Fácil y sencilla la oración. Número 2. Watashi wa taxi de uchi e kaerimasu. Vale, vemos la partícula de antes, hacia uchi. Uchi significa casa, kaerimasu implica ya volver a casa, es decir, esto es redundante, pero bueno, lo ponemos. Kaerimasu, volver a casa, ¿cómo? En taxi. Y por eso tenemos una nueva partícula, partícula de. Y esto es muy importante aprendérsela bien desde este punto, y no como el medio de transporte en el cual viajamos, vamos o lo que sea. Vamos a aprenderlo de una forma muy especial, ¿vale? Aquí estoy haciendo una breve pausa, aparte de para beber, porque quiero darle importancia a esto, ¿vale? Hoy tengo la garganta especialmente tocada porque hoy es el día en el que di clases, y aunque no hable mucho, en todo el día no me callé. Así que tengo especialmente la garganta tocadilla. Bueno, decíamos, partícula de. Quiero que os aprendáis esto como lugar por el cual, medio por el cual o en el cual transcurre una acción, ¿vale? Esto es muy importante, esta definición. Esta es cosecha propia, ¿vale? Medio por el cual o en el cual transcurre una acción, ¿vale? El medio a través del cual transcurre la acción de volver a casa es el taxi. En otras palabras, volvemos a casa en taxi. Sencillita. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Número 3. Watashi wa kazoku to Nihon e kimashita. Aquí vemos varios matices. Vemos un verbo nuevo, kimas, que sería venir. Pero lo vemos en pasado, kimashita. Vale. ¿A dónde? ¿Hacia dónde? Hacia Nihon. ¿Os acordáis de lo que significaba esta palabra, verdad? Japón. Muy bien. Entonces, vine a Japón. Y ahora tenemos una partícula nueva, to. El to implica con quién hiciste la acción. En este caso, con kazoku. ¿Sabéis qué significa kazoku? Y luego os cuento un chiste muy malo, antes de seguir. Venga, a ver quién sabe lo que significa kazoku. Son los circunstanciales. Por ahí vamos bien. Muy bien. Boy to Twitch. Familia. De Mystery God también. Y Ana también. Kazoku. Muy bien. Pues kazoku es familia. Kazoku to con la familia. Entonces, partícula to se emplea para indicar la persona o animal, ¿vale? También podemos utilizarlo con animales, con el que compartes la acción que realizas, es decir, con quien haces algo, ¿vale? Y ahora viene el chiste de las 10:20 de la noche aquí en Japón, ¿vale? Si decimos kuzoku para decir los piratas del aire, si decimos kaizoku para decir los piratas del mar, ¿quién son entonces kazoku? Patapum. Paz. Los piratas de la casa. Y ahí os queda el chiste. Lástima no poder poner ahora aquí risas enlatadas, pero bueno. Venga, vamos a seguir. Debun. Vamos con las frases de ejemplo. Hasta doko e ikimasu ka. Recordamos entonces que ka, la partícula ka era para hacer una pregunta, ¿vale? Tenemos el interrogativo doko que habíamos visto ya perfectamente antes, que era dónde. Pero claro, antiguamente, bueno, en el vídeo anterior habíamos visto que era doko no, de dónde. Pero ahora ya tenemos una partícula nueva, tenemos el a.
hacia. Entonces, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Y por último, hasta, que significaba mañana. Entonces, mañana, ¿a dónde irás? Y la respuesta, Nara e ikimasu. Iré a Nara, esa mítica ciudad llena de ciervos que actualmente se comerán a las personas cuando vayan a visitarlas, porque como ya no tienen turistas, ya no comen galletas, pues cuando se vuelva a reabrir todo aquello, seguro que se comen a la gente. Si no, están empezando ya a comerse a los habitantes de la ciudad. Eso que Neko-chan nos lo confirme, que es el reportero que tenemos allí. Venga, entonces, número 2. Nichiyobi. Nichiyobi, domingo. Doko e ikimashita ka. Ojo a esta oración, que es exactamente igual que la anterior, pero esta vez cambia el verbo a pasado. Es decir, el Nichiyobi es el domingo pasado, ¿vale? Entonces, el domingo, ¿a dónde fuiste? Y la respuesta, fijaos. Doko, el entre corchetes, que quiere decir que lo podemos omitir. Normalmente no se dice, ¿vale? Doko mo ikimasen deshita. Fijaos que tenemos un interrogativo y la partícula mo. Vaya, esto es nuevo. Esto significa a ningún sitio. El mo con un interrogativo niega ese interrogativo. Es decir, dokomo, ningún sitio. Nanimo, nada. Daremo, nadie. Y así, ¿vale? En cambio, si fuera con la partícula ka, doko-ka sería algún sitio. Dare-ka sería alguien. Nani-ka sería algo. Esta parte no te la explica el libro, así que os lo meto yo ahí como un extra, ¿vale? Entonces decimos dokomo y el verbo, al ser ningún sitio, pues tiene que estar en negativo. Al ser una expresión negativa, el verbo tiene que ser también negativo. En cambio con ka no, con ka va a ser afirmativo, ¿vale? Entonces dokomo, ikimasen, y como está en pasado, le añadimos el deshita, ¿vale? Le añadimos ahí el sufijo final y ya está. Muy bien. Número 3. Vamos otra vez con otro interrogativo. Nande. Este nande no tiene que ver con el por qué, ¿vale? Esto lo veremos más adelante. Este nande es en qué. Está utilizando el interrogativo nan, que ya hemos visto previamente, para preguntar el qué y el de, la partícula de, que estábamos viendo antes, como el medio por el cual o en el cual transcurre una acción. La acción, vamos a mirar el verbo, ikimasu, ir. Entonces, nande es en qué. ¿Vas a dónde? A Tokio. Y la pregunta, pues eso, ¿en qué vas a Tokio? Recomendaciones de YouTube en directo. No sé si eso se ha visto o no se ha visto aquí. Bueno, da igual, continuamos. Y nos dice, Shinkansen de ikimasu. Shinkansen. El Shinkansen es el tren bala de aquí de Japón. Es la versión del AVE aquí en Japón, ¿vale? Es un tren muy muy rápido. Que perfectamente te haces Tokio-Osaka en unas 3 horas y media más o menos. Aproximadamente, si mal no recuerdo. Muy bien, seguimos. Dare to. Esto pues bueno, ya hemos visto antes que con quien hacías una acción era se reflejaba con la partícula to, se marcaba con la partícula to. Entonces para preguntar pues tenemos que preguntar con el interrogativo de personas. Dare. Dare to, Tokio e ikimasu ka. Esto sigue la correlación de la pregunta anterior que decía Nande Tokio e ikimasu ka, Shinkansen de ikimasu. Dare to Tokio e ikimasu ka. Yamada-san to, decimos la persona o el animal, to ikimasu. Hasta aquí sencillo, venga, seguimos. Pam, pam, más. Itsu. Itsu nihon e kimashita ka. Itsu. Otro interrogativo. Este no sé si lo hemos visto en la lección anterior, creo que no. Para hablar de fechas, no, porque antes, claro, simplemente habíamos mencionado horas. Es verdad, en esta lección vamos a ver los días del mes y los meses. Uf, hay más temario todavía del que yo me recordaba. Acabo de darme cuenta ahora. Entonces, itsu
es para preguntar por una fecha. ¿Cuándo? Podemos preguntar. Por ejemplo, en lugar de hacer interrogativos como nanji o nanyobi o nangatsu nannichi, que sería lo de esta oración, podemos simplemente decir itsu, ¿cuándo? No tenemos que preguntar a qué hora, a cuántos minutos, qué día de la semana o qué mes y qué día. No, simplemente itsu y ya está. Mucho más sencillo, mucho más simple. No tenemos que complicarnos para nada, ¿vale? Y la respuesta, pues, ¿cuándo viniste a Japón? Dice, Sangatsu ni yugo nichi ni kimashita. Mira, mira, casi se parece a la fecha que vine yo por primera vez, hace 3 años. Yo vine Sangatsu Yuyoka, creo, sí. Creo que vine sobre el 14 de marzo. Ahora cuando terminemos de ver estas oraciones, vemos todos los días del mes y todos los meses, y os explico un poco, ¿vale? Venga, y la última. Tanjoubi wa itsu desu ka? 6月13日です. Bueno, también podemos preguntar itsu desu ka, ¿cuándo es? ¿Cuándo es qué? Tanjoubi. Tanjoubi es el cumpleaños, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es el cumpleaños? 6月, junio, 13 nichi, el 13, el día 13. Casi mi cumpleaños. 9 días más y es mi cumpleaños, el 22. Así que bueno, vamos a coger el libro este de traducción y notas gramaticales. ¿Dónde estaba? Aquí. En su versión más nueva, aquí lo tenemos de lo de ayer. De lo de antes, perdón. El Taigen de Sune. Y vamos a buscar aquí los días para que los tengáis a mano. A ver. Sí, aquí está. Pium, pium, pium. Aquí veis el cuadro tan maravilloso que se han elaborado. Y os cuento. Esto es muy divertido. Desde el punto de vista cuando ya te lo sabes, claro. Cuando tienes que estudiar es un marrón muy grande. Es muy divertido porque los meses, a diferencia de en castellano, por ejemplo, u otros idiomas donde tienen nombres, aquí no. Aquí simplemente decimos Ichigatsu, mes 1, Nigatsu, mes 2, Sangatsu, mes 3, y así seguimos. Ojo, ojo con el 4. Ojo, ojo con el 7. Ojo, ojo con el 9. Son excepciones, ¿vale? Abril sería Shigatsu. No Yongatsu, ¿vale? Shigatsu. Luego Mayo, Gogatsu, Rokugatsu. Julio. Shichigatsu. No Nanagatsu, ¿vale? Shichigatsu. Agosto, Hachigatsu. Septiembre. No es Kyugatsu. Es Kugatsu, ¿vale? Kugatsu. Luego octubre, Yugatsu, Yuichigatsu, noviembre. Y por último diciembre, Yunigatsu. Eso sigue la regla, no tiene mayor dificultad. El número y Gatsu, ya está. Y para preguntar por qué mes, pues Nangatsu. Muy sencillo, no tiene más. Luego, ¿qué más? A ver, los días. Aquí es donde viene el meollo de la cuestión y donde se pone un poco tenso, ¿vale? Aquí cada día del mes tiene un nombre. Y eso es un poquito difícil de primeras. Vamos a cerrar esto. Y si lo agrando... Sí, así sí podéis verlo todo. Entonces, empezamos con el primero. Tsuitachi. Voy a ir leyéndolos todos sin esto, ¿vale? Vamos a señalarlo con el ratón. Lo podéis ver igualmente. Creo que se ve el ratón. Yo no me lo veo ahí, pero seguro que vosotros lo veis. Tsuitachi, futsuka, mika, yokka. Ojo con el pequeño tsu aquí, ¿vale? En el 3 y en el 4. Itsuka, muika, nanoka, yoka. Fijaos que yokka, yoka, yokka, yoka. ¿Vale? Se parecen. Se parecen. 9. Kokonoka. Y fijaos en el 10. Fijaos que aquí tenemos otra excepción, ¿vale? Toka. Hasta ahora hemos dicho que las palabras, cuando teníamos que hacer el sonido alargado de O,
llevaba el sonido de O y una U. Sin embargo, aquí no. Aquí lleva una O. Así que mucho cuidado con eso y no escribáis to-u-ka. No, no. To-o-ka. To-o-ka. ¿Vale? A partir de aquí ya se pone mucho más sencillo. O sea, los difíciles son los 10 primeros. Así que es lo que tendréis que empollar principalmente. Tsuitachi, futsuka, mika, yoka, itsuka, muika, nanoka, yoka, konoka, touka. A partir de aquí, ya simplemente decimos el número y nichi. Yuichi nichi, yuni nichi, yusan nichi. Ya nos han vuelto a tocar las narices, ya nos han vuelto a romper los patrones. Llegamos al 14. ¿Por qué no podían decir yuyon nichi, por ejemplo? No, han tenido que coger y poner yu, y como decíamos 4, yoka. Madre mía, qué ganas de marear la perdiz. Venga, vamos a seguir otra vez con la regla. Yugo nichi, yuroku nichi, yushichi nichi. Acordaos, shichi, no nana, ¿vale? Yushichi nichi, yuhachi nichi, yuku. Otra vez la excepción. Yuku, no yukyu. Yuku nichi. Madre mía. Y ahora para el día 20. Ya tenemos una palabra nueva, entera. Hatsuka. Hatsuka. ¿Podemos decir niyu ni nichi? ¿Qué pensáis? En lugar de Hatsuka, ¿podemos decir niyu ni nichi? A ver, ¿qué pensáis? Comentadme. Por YouTube ahora Martí me dice en japonés que limpie el suelo. Muy bien. A ver, comentadme. Lo que dijo el de arriba. Te entienden, pero no será correcto, ¿no? Bueno, pues os voy a contar un chiste. Yo hasta... Bueno, un chiste. Una anécdota más bien. Yo hasta hace bien poco, hasta antes de venir el año pasado aquí a Japón, creía que era incorrecto, ¿vale? Y creía que, pues, yo qué sé, decir niyu ni nichi... Uy, que se me ha caído el pen de la tablet, un segundo. Creía que decir niyu ni nichi era una garrulada, como decir, yo qué sé, concreta o algo así. Pero resulta ser de que en los dos trabajos, en las dos empresas con japoneses que he trabajado, ninguno decía Hatsuka. Yo les pregunté y dijeron, no, se puede decir. Y dije, ah, vale. O sea que no hay ningún problema y todos nos entendemos, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo, vale. Pues perfecto. Si tú me dices que vale, pues yo vale. No digo nada. Luego más tarde descubrí que para el día 30 también hay una palabra. Pero igualmente no la utilizan. Con lo cual, podéis aprenderos la que queráis. Os podéis aprender Hatsuka y quedar mucho más cultos. O simplemente por sencillez, aprenderos niyu ni nichi. ¿Vale? Y continuamos. 21. Niyu ichi nichi, niyu ni nichi, niyu san nichi. Otra vez. Niyu yoka. Bueno, pues otro número más a la lista que tenéis que añadir y aprenderos. Los 10 primeros, el 14, el 24, el 20 no hace falta, ¿vale? Y cuidado con el 19 y el 29, ¿vale? Siguen la misma regla, pero bueno, venga, seguimos. Niyugo nichi, niyuroku nichi, niyushichi nichi, niyuhachi nichi, niyuku nichi, sanyu nichi, sanyuichi nichi. Y para preguntar el día, nan nichi. Y con esto acabaríamos. Suerte que nada más que hay 31 días, ¿eh? Madre mía. Y digo yo, ¿no hubiera sido mucho más fácil ponerle los números normales a los días y ponerle nombres a los meses como todo hijo de vecino? Digo. Pero bueno, decidieron complicarse la vida y complicársela a todo el mundo. Así que bueno,
¿Qué os está pareciendo hasta ahora? ¿Cómo veis? Xplayman dice Hatska es 20, no 22. ¿He dicho 22? Si he dicho 22, disculpadme, pero sí me he confundido. Es el 20. Juraría que dije el 20, pero bueno. Luego tendré que revisionar el vídeo y ver si hice un gran fail ahí, en toda regla. Bueno, intuyo que por ahora todo bien. Si nadie se queja es que todo va bien. Así que venga, vamos entonces a seguir. A ver, ¿qué tenemos por aquí en la parte de conversación? Pues en la parte de conversación... Vemos otra vez el so de ska, de do itashimaste, para decir de nada. Poca cosa interesante por aquí. Y nada, aquí en la parte de ejercicios, pues bueno, aprendemos los sitios a donde vamos, trabajamos con el verbo ikimas, más los sitios. Aquí en el ejercicio 2 lo mismo, preguntamos por fechas y dependiendo de si son pasado, son presente, futuro, el verbo lo tendremos que modificar, así como los nombres de distintos sitios. Y ojito la última que nos dice que no va a ningún sitio, se queda en casa, con lo cual no va a ningún sitio. Senshu no nichiyoubi, semana pasada, el domingo de la semana pasada. Dokomo ikimasen deshita, no fui a ningún sitio. ¿Qué más por aquí? Ahora, medios de transporte. Nande, pues en densha, en jitensha, hikoki, en fune y... Ojo a esto, este medio de transporte. Un poquito a pie y otro andando, el coche de San Fernando. Se diría aruite. Ojo, aruite, no aruite de, ¿vale? Esto es muy importante. Decir que vas caminando es aruite. ¿Por qué? Porque viene del verbo caminar, ¿vale? El verbo caminar es aruku. Aruku. Y para expresar el verbo en forma T, voy a apagar la cámara porque está aquí gastando batería y no la tengo conectada. Y ayer estaba ardiendo cuando terminé el directo. Decía que el verbo caminar, aruku, en su forma T, para expresar que vas caminando, se dice aruite, ¿vale? No se hace falta poner en la partícula de, ¿de acuerdo? Porque simplemente es un verbo, no es un medio de transporte. Luego, otro apunte por aquí. Cuando nos preguntan dareto, ¿a algún sitio fuiste? O sea, ¿con quién fuiste a algún sitio? Dareto Kyoto ikimasu ka. Siempre decíamos con quién íbamos y el to, excepto que vayamos solos. Que entonces decimos hitori de. Hitori de, ¿vale? El por qué esto es así no merece la pena explicarlo. ¿Vale? Esto sería un poco más avanzado. No nos vamos a meter a ello. Así que simplemente memorizaros esta expresión, hitori de. ¿Vale? Más adelante ya veremos por qué. ¿Qué más? Fechas. Itsu para preguntar. Y recordad, las fechas siempre que lleven números, partícula ni. O sea, siempre que lleven números y el verbo no sea des, ¿vale? Siempre que lleven números y el verbo sea distinto de des, metemos la partícula ni. Si no lleva números, como daishu, no hay partícula ni. Daigetsu, no hay partícula ni. Konshu no suiyobi, no hay números, no hay partícula ni. Daine no sangatsu, hay un número, así que din din din, partícula ni. ¿Qué más? Aquí ya pues nos hace un repaso de todas las preguntas y de los viajecitos que se pega Mira-san. Ya os dije al principio en el vídeo número 1 de que este hombre iba a ser nuestro héroe del libro, nuestro héroe personal, siempre iba a aparecer. Y aquí lo vemos, viajando en avión, que se va a América, vuelve a Japón, en Japón se va a Corea. Sí, a Corea, Kankoku. Se va a Corea en barco y no vuelve más a Japón.
se queda allí a practicar taekwondo y sobrevive como soldado de fortuna. Luego aquí en el ejercicio 7 pues nos obliga un poquito a repasar los días de la semana y a mirar que si hoy estamos a martes, pues lo que tengamos detrás va a ser en pasado y lo que tengamos para adelante será en futuro. Por último, los cumpleaños de la gente. Los cumpleaños de Mira-san en octubre, el día 6, Yugatsu Muika. Qué grande, Mira-san. Ahora estamos en mayo. ¿Hay alguien, no? No hay nadie cerca. Lástima. Bueno, luego pasaríamos a la parte de conversación. ¿Qué más hay por aquí? A ver si hay algo interesante. Nada, el show de Sne. Me parece que en esta lección veíamos la partícula yo, pero no la estoy viendo en ningún sitio. Es lo que me extraña, ¿no? Debería estar quizás al principio en la conversación. Vale, sí, aquí era lo que me salté antes. Disculpadme. Este yo, de aquí del final, dice ie, tsugi no futsu desu yo. Este yo es para dar énfasis, ¿vale? En Asturias, que es donde yo provengo, tenemos una costumbre muy bonita que al final de las frases, cuando estamos hablando con alguien, solemos decir que yeo o que ye ne. Si queremos referirnos a una mujer sería ne. Si queremos hablar hacia un hombre sería o. Pues en japonés pasa algo similar, solo que ellos no hacen distinción de género, simplemente utilizan el yo. Entonces cuando queremos dar énfasis, pues en este caso la traducción literal y hacia el asturiano pues sería como ie sería el no, y diría tsugi no futsu desu yo sería como el siguiente tren normal, futsu, que es el que para en todas las paradas, ¿vale? Entonces sería y el siguiente o pues tsugi no futsu desu yo. Algo así. Entonces yo cuando he dado clase en Asturias, todo el mundo ha entendido muy bien esta partícula, ¿vale? Su uso se entiende muy bien para nosotros. Entonces, creo que gracias a esto vosotros podréis entenderlo un poquito mejor. Si alguna vez escuchasteis a un asturiano hablar, pues lo entenderéis. Como os digo, simplemente es un poco así como para dar énfasis, ¿vale? Es para insistir en lo que estás contando al otro y decirle que sí, hombre, que sí, que es esto, hombre. Algo así, ¿vale? Es una explicación un poco rústica, pero yo creo que la entenderéis bien. Luego aquí en la parte final, pues terminamos con los audios, con más interrogativos repasando y demás. Partículas, como no, ya se empiezan a poner con muchas partículas. Recordad, vamos a hacer ahora un breve repaso de todas las partículas que sabemos antes de continuar. Y nada, pues aquí tiempos verbales y una mezcla de todo, en qué vas, en qué no vas, a qué hora vas y demás. Venga, pues antes de seguir y meternos en materia de la unidad 6, vamos a hacer un poquito recuento de todas las partículas que sabemos. Entonces, para hacer eso, vamos a coger y vamos a sacar la pizarra mágica de Ji-chan. Así que vamos para acá y hacemos transición. Y la cámara, como la tenemos apagada, vamos a quitarlo de aquí, fuera. Así. Pam, pam. Y ahí queda vuestro chat. Venga, entonces, id diciéndome las partículas que os acordáis. Y yo las voy escribiendo. Tanto por YouTube como por Twitch. Ya sé que los de YouTube lleváis un poquito de retraso. No sé por qué, no puedo arreglar eso, lo siento. Pero en YouTube no puedo ver cuánto tiempo lleváis de retraso, pero quizás 1 minuto o 2, vaya. Tranquilamente. Venga, a ver. Vemos la partícula Mo por aquí que dice Spectre. De Mystery God dice E. Spectre vuelve a decir no. Ana dice D. ¿Qué más? De Mystery God dice ni.
K. No sé por qué escribes... Ah, Aranasi ha vuelto a escribir K, perdón. The Mystery God, Wa. Muy bien. Venga, venga, dadme más, que todavía quedan unas cuantas. Yo os voy a poner dos que probablemente no os acordéis. Y eso que las acabamos de ver. La yo y... Uepa. ¿Por qué escritor, Ay. Y no puedo borrar ahora. Ne. ¿Qué más? ¿Qué más? Saya dice G. G no es una partícula. G es para decir las horas. ¿Qué más? To. Muy bien, Ana. Ponemos aquí el to. Muy bien. Esas van juntas siempre. Cara y made. Muy bien. Cara. Made. Y creo que ya no nos dejamos ninguna. Dejadme contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf. Tenemos muchísimas, ¿verdad? Habíamos empezado con... Vamos a poner así circulicos. Habíamos empezado con wa. Vimos K, vimos no. Vimos mo. Este mo, por cierto, está un poco curcio hecho. Vamos a arreglarlo. Para que no me digan que mejore mi caligrafía, porque luego me dicen: Rubén, tienes que mejorar tu caligrafía. Pues... ahí está. Peor todavía. ¿Sabéis eso de cuando haces algo mal no intentes retocarlo? Hala. Ahí está, maravilloso. Venga. Mo. Después habíamos visto... con las horas. Habíamos visto ni. Habíamos visto cara. Habíamos visto made. Habíamos visto también el to para unir. Y ahora lo hemos vuelto a ver también. Muy bien. Calla, di que estaba en katakana, dice Santiago Pascal. Tampoco hubiera colado mucho. Hemos visto la ne también en la anterior. Y ahora hemos visto de. Hemos visto también el to en otro uso. Y el yo. Muy bien. Pues aquí tenéis un pequeño repaso de todas las que hemos dado. Ahora vamos a ver lo que significa cada una, ¿vale? Shikada que ya. Todavía no lo hemos visto, Martí. Todavía no. De hecho, Shika me parece que es de N4. Da que sí es de N5. Y ya lo veremos después. Así que no corras tanto. Venga, empezamos con la primera que hemos visto, ¿vale? Partícula wa, que es para señalar el tema de la oración, ¿vale? No el sujeto, el tema, acordaos. ¿Por qué no estoy viendo? A ver, espera un segundo. Amaro dice 30 segundos de diferencia entre Twitch y YouTube, vale. Vale, nada, perdonad, es que se me había saltado una cosa aquí en la pantalla. Venga, partícula wa, señalamos el tema de la oración, ¿vale? Partícula mo, nunca puede ir con wa en la oración, ¿vale? Significa también. ¿Qué más? Partícula no, para decir que pertenece a algo, algo de algo. El sustantivo dos, que sería el siguiente, después de no, pertenece a lo uno, al que va antes de no. Por ejemplo, yo que sé, Daigaku no sensei, profesor de universidad. ¿Qué más? Partícula K, muy importante, para convertir una oración en interrogativo. Después habíamos visto partícula ni, que se ponía junto a las fechas, ¿vale? Siempre que tuvieran números y el verbo no fuera des, ponemos la partícula ni, ¿vale? ¿Qué más? Cara y made, desde y hasta. Luego la partícula to, habíamos visto que tenía dos usos. El primer uso que vimos fue para concatenar dos sustantivos, una cosa y otra. Y el segundo uso que le vimos fue para decir con quién realizábamos una acción. Ah, perdón, chiquito. Muy bien, ahora estamos hablando de esta, de la partícula to.
Hemos visto ya wa, ka, mo, no, ni, y ahora hemos visto to. Ah, bueno, y kara y made también, perdón. Masu no es partícula, masu es una terminación verbal. Erena. Es la forma de los verbos en forma formal. Venga, entonces, con la partícula ne, esta de aquí, que decíamos que era para confirmar con el oyente que estaba de acuerdo con lo que estábamos diciendo y demás. Fuera. Partícula yo, para dar énfasis. ¿Y qué nos quedan? Así, partícula e, dirección, hacia dónde vamos. Fuera. Y partícula d, el medio por el cual o a través del cual transcurre una acción. ¿Vale? Y con esta acabaríamos. Y ya las tenemos todas. Uff. Taigen desu ne. Está siendo duro, ¿verdad? Taigen deshita ne. Fue muy duro, ¿verdad? Y con esto terminaríamos este tema, ¿vale? Vamos a limpiar la pizarrica. Y mientras, pues si tenéis alguna pregunta, id dejándola por ahí. Si no, pues pasamos. Y vamos a la lección siguiente. Chun, 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 chun. ¡Hala! Se ha quedado esto más limpio que una patena. Y volvemos a negro. ¡Cuánto lo siento! Sí, qué duro, cuánto lo siento. Muy bien, puesto que parece que no hay más preguntas, entonces podemos continuar. Vamos entonces al libro, al tema siguiente. Y transición. Pium, pium. Venga. Tema número 6. Dairoka. ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? A ver. Llevamos menos de 1 hora de streaming. Bueno. 2 horas. No sé yo si va a dar tiempo. Habrá que meter mucha caña. Venga, tema número 6. Dairoka. Bunke. Vamos otra vez con los patrones de frases. Y empezamos con la primera. Watashi wa hou no yomimasu. Ya empezamos. Tenemos otra partícula nueva. Aquí vemos la partícula o. Se escribe con wo de hiragana. Pero, como os dije creo que en el primer vídeo, nunca íbamos a leer esto como wo. Siempre va a ser o. ¿Vale? Igual que no lo dije en el tema anterior, pero la partícula e se escribía con el g de hiragana, pero se lee e. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué es esta partícula? Partícula de objeto directo. Espero que hayáis estudiado análisis sintáctico muy bien en la escuela, porque esto es muy importante, ¿vale? Es bastante complejo a la hora de hacerlo si no lo sabéis. El objeto directo en los verbos... Uy, me estoy quedando sin aire, de verdad. Los verbos transitivos japoneses es el objeto. Por ejemplo, en este caso decimos... Es que claro, si lo hacemos al español, si os lo traduzco al español, no siempre se va a dar ese caso. Entonces es el objeto directo japonés, ¿vale? Lo que en español decíamos que se podía sustituir por lo, la, los, las, la palabra, pues en este caso sería yomimasu, leer, libro. Yo, pues yo leo el libro, yo lo leo. ¿Qué pasa? Que en esta oración sí es muy sencillo, pero en oraciones que sean más complejas no se va a dar ese caso. Siempre. El objeto directo no se va a señalar siempre con la partícula o, ¿vale? Dependerá del tipo de verbo que utilicemos. Pero bueno, quedaros ahora mismo con esto, ¿vale? El objeto directo japonés. O implemento o complemento directo, como lo queráis llamar. Venga, número 2. Estoy sin aire, no sé por qué. Watashi wa eki de shinbu no kaimasu. Yo
la partícula de ha vuelto a salir. ¿Os acordáis que os dije el lugar por el cual o en el cual transcurre una acción? La acción es kaimasu, comprar. ¿Dónde compro? En la X, en la estación. Así que, ¿qué compro? Shimbun. Esto es lo que compro. Esto es lo que leo. El objeto directo. ¿Vale? Compro el periódico, un periódico. No sabemos qué artículo utilizar. Esto ya, libre decisión de cada uno. ¿En dónde? En la estación XD. ¿Vale? Venga, seguimos. Issho ni Kobe ikimasen ka. Uy, ahora tenemos varias cosas. Tenemos el repaso aquí de la partícula e, un verbo de movimiento en negativo y preguntando. Uy, 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 uy. Esto ya es nuevo. Y tenemos otra palabra por aquí, issho ni, ¿vale? Issho ni, vamos a aprenderlo junto. No lo vamos a desglosar, realmente sería issho y la partícula ni. Pero no lo vamos a desglosar, vamos a hacerlo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces os vais a creer que issho ni es juntos. Todo junto. Issho ni es juntos. Kobe es una ciudad, ¿vale? Es donde... hacia el oeste de Osaka, donde tiene unos buenos filetacos de wagyu. Una carne que está muy, muy, muy rica, muy, muy, muy tierna, muy, muy jugosa. Pero ¿qué queréis que os diga? Yo, una buena ternera asturiana en cachopo, que se quite todo lo demás. Que me den eso. Y luego el verbo, ¿vale? El verbo en forma negativa. Ojo, en forma negativa e interrogativa. El verbo en forma interrogativa negativa se utiliza para invitar a alguien. Cuando quieres invitar a alguien a hacer algo, pues siempre dices nani nani masen ka, ¿vale? En forma negativa. ¿Por qué? Porque estás teniendo en consideración los sentimientos de la otra persona. Ella puede querer negarse, ¿vale? Entonces tú le estás ofreciendo. Decirle, pues, oye, ¿qué? ¿Te vienes? ¿No te gustaría hacer esto? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, para invitar a alguien, siempre es negativo. Y ahora vamos a ver la siguiente. Chotto yasumi mashou. Tenemos una forma verbal nueva. Mashou. Mashou. Esta expresión... podríamos decir que también invitas, ¿vale? Pero invitas con muchas ganas. Sugieres algo, invitas a alguien a hacer algo con muchas ganas. Pero claro, cuando lo haces así, digamos que no estás siendo tan cortés, no estás siendo tan considerado con lo que... ¿Cómo se pueda sentir la otra persona? Estás diciéndole, venga, vamos a hacer esto, hagámoslo, sí. Mientras que con el otro es, bueno, ¿no te gustaría hacer esto? Para que entendáis el matiz, como veis la diferencia, en el primero estás en plan, venga, vamos a hacer esto. Y el otro está en plan, joder, no tengo ganas, pero... venga, va, vamos a hacerlo. Y con la otra estás diciendo, bueno, ¿te gustaría que hagamos esto? Y ya le das en plan, pues la verdad es que lo siento, pero no apetece. Como que le abres más la posibilidad de decir el no, ¿vale? Que con la otra manera también te pueden decir que no tiene nada que ver, pero bueno. Y por último, la palabra chotto. Chotto seguro que lo habéis escuchado muchísimo de los animes. Significa un poco, ¿vale? Pues chotto yasumi mashou. Descansemos un poco. Luego veremos una forma muy curiosa de rechazar a alguien sin ofenderle, digamos, sin llegar a decirle no del todo. Si simplemente le dices, sumimasen chotto, lo siento, un poco... Suena muy raro, ¿vale? Ese sumimasen chotto, si lo traducimos literalmente, queda muy raro. Sería, lo siento, pero... Y te lo dejas ahí, ¿vale? No le dices que no directamente, pero significa que no. Que no os pase como a mí, que cuando me dijeron la primera vez, sumimasen chotto, y yo, ok.
Y luego volví a preguntar, ¿y yo qué? ¿Me dejas el boli ahora? Ah, soy más enchoto. Y yo sí, ya estoy esperando un rato. Luego ya comprendí que era que no. Pero bueno, es la triste historia de mi vida. Ay. Bueno, vamos a seguir con las frases de ejemplo. Número 1. Osake o nomimasu ka. Estás preguntándole a alguien que si bebe alcohol. Ojo con este osake, porque tenemos costumbre en español de llamar sake al licor japonés. Y eso recibe otro nombre, ¿vale? Osake hace referencia al alcohol en general. Sin embargo, si queremos hablar del sake japonés como tal, sería el soju, ¿vale? Hostia, soju, madre de Dios. Sí, vamos a beber soju todo. Y luego un poco de agua. Perdón, soju. Vale, vamos a olvidar este momento de estupideces de Ji-chan. Y bueno, la respuesta nos dice Ie no mimasen, no bebo. Ya está. ¿Vale? No me tengáis en cuenta esa ida de olla, ¿vale? Vamos con el número 2. Número 2. Mayasa. ¿Os acordáis de qué significaba Mayasa? Esto lo vimos en la lección... no me acuerdo qué lección. 3, creo que era. Por ahí. Bueno, ¿os acordáis de esta expresión? El mayasa. Silencio sepulcral. Cada mañana, muy bien, de Mystery God. Igual es que hay más delay del que yo pensaba también en Twitch. No lo sé. Muy bien. Veo que habéis recordado un poquito y que vais repasando. Muy bien. Mayasa, nani o tabemasu ka? ¿Qué comes? ¿Qué comes cada mañana? Pan, to, tamago. Volvemos a ver la partícula to, uniendo dos sustantivos. Y a continuación, la partícula o, de objeto directo. O tabemasu. Muy bien, pan, to, tamago o tabemasu. Joder, todavía estoy pensando en lo que he dicho antes de beber soju. Como chiste es bueno. Seguro que alguien me lo va a dejar en los comentarios, ya verás tú. En fin, el nihonshu es el licor japonés. Pero bueno, debe ser la sidra que bebí antes. Igual me afecta un poquito, la verdad, porque antes cené cachopo, tomé sidra y no es que esté especialmente perjudicado, pero bueno, creo que se nota un poco. En fin, número 3. Kesa, nani o tabemashita ka? Kesa, esta mañana. Esta mañana es pasado, con lo cual el verbo tiene que estar en pasado. Nani o tabemashita ka? ¿Qué comiste? Nani mo. ¿Os acordáis de que antes os comenté daremo, nani mo, dokomo? Pues aquí lo vemos. Nani mo tabemasen deshita. No comí nada. Número 4. Doyobi, nani o shimashita ka? ¿Qué hiciste el sábado? Nihongo benkyou shimashita. Estudié japonés. Sorekara. Oh, fijaos, ya tenemos un conector. Tenemos sorekara. Sorekara significa y, o y además, o y después, ¿vale? Tomodachi to eiga o mimashita. Aquí vemos la partícula to, que habíamos visto previamente para los verbos de movimiento, pero claro, había dicho que era con quien compartes una acción. No como el libro nos enseñaba antes, que era en plan con quién ibas o lo que fuera. No. Con quién compartes una acción. La acción, mimas, ver. Vi con un amigo una película, ¿vale? Número 5. Doko de sonokaba no kaimashita ka? ¿Dónde compraste esa mochila? México de kaimashita. La compré en México. Número 6. Bueno, fijaos que doko de, en dónde, el lugar donde hicimos la acción, ¿vale? Lugar o medio,
donde transcurre una acción con la partícula de, pues en México fue donde la compré. Número 6. Hasta tenis o shimasen ka. Aquí estáis invitando a jugar a tenis, ¿vale? Y vemos un nuevo tipo de verbos, que habíamos visto también benkyo shimasu, pero ahora vemos un sustantivo o shimasu. Entonces, para jugar a deportes, se dice el deporte o shimasu, ¿vale? También lo podemos omitir el o, pero eso será mucho más adelante. Ahora no viene a cuento. Ahora vamos a decirlo entero. Y decimos sakka o shimasu, tenis o shimasu. Yo que sé, a juegos también podemos decir torampu o shimasu, para jugar a las cartas. Si queremos decir parchís o shimasu, para jugar al parchís. ¿Vale? También sirve para otras muchas cosas, ¿vale? El verbo shimasu es un verbo genérico, es el verbo hacer. Entonces cualquier cosa que podamos hacer, por ejemplo, pati o shimasu, pues celebrar una fiesta, hacer una fiesta. Kaigi o shimasu, hacer una reunión, celebrar una reunión, ¿vale? O hacer cualquier cosa, como por ejemplo ahora estamos estudiando benkyo shimasu. Benkyo o shimasu, hacer estudio, ¿vale? Pero lo acortamos y decimos simplemente benkyo shimasu. O por ejemplo, yo que sé, tenéis deberes ahora, pues shukudai o shimasu. Y venga, vamos con la última. Hasta yuji ni eki de aimashou. Aquí no lo estás preguntando ni nada, le estás diciendo, venga, vamos a vernos mañana en la estación a las 10. Y el otro, wakarimashita. Vale, entendido. De acuerdo. Wakarimasu, aparte de entender, tiene otros significados, ¿vale? Aquí se puede entender como entendido, vale, de acuerdo. ¿Entendido? Wakatta, wakarimashita ka. Ahora ya os puedo preguntar directamente, wakarimashita ka. Y todos podréis decir, hai, wakarimashita. O iie, wakarimasen deshita. No entendí, o sí entendí. Bueno, aquí nada, vemos que nos cuenta la historia para ir a algún sitio. Issho ni ikimasen ka, vamos juntos a algún sitio. Ay, me acaba de venir un recuerdo de Osaka. Cuando estaba trabajando en el restaurante y una chica medio borracha, porque había bebido bastante, me pregunta a qué hora termino. Me dice, Oni-san, nanji ni owarimasu ka? Y le digo a la hora que termino. Y luego coge y me dice, Issho ni nomi ni ikimasen ka? ¿Vamos a beber juntos? Y yo, sí, espérame, que ya sí eso luego. Y bueno, esa historia está en otro vídeo, no viene a cuento ahora. Así que venga, vamos con los ejercicios. Practicamos aquí un poquito con los objetos directos. ¿Qué hacemos? Oír la radio, perdón. Radio kikimasu, mizu o nomimasu, hon o yomimasu, tegami o kakimasu, shashi no torimasu. Con verbos nuevos. Un montón de verbos nuevos. Aquí aprendemos también fumar, beber. Aquí vamos a estudiar otra vez. Y unos cuantos, ¿vale? Entonces practicamos verbos en afirmativo y negativo, ¿vale? Dependiendo de lo que nos diga aquí. Si es ie, pues evidentemente negativo. Si es hai, en afirmativo. ¿Qué más? Aquí tenemos que preguntar nani o y el verbo para saber lo que estamos haciendo. Nani o nomimasu ka, por ejemplo. Decimos yuzu o nomimasu. Luego, ¿qué más? Por aquí hay algo especial. Nada, practicando con los tiempos verbales, ¿vale? Kyo no gogo, esta tarde, sería presente futuro. Kino es pasado, ayer. Ototoi, desde ayer. Con lo cual, verbos en pasado, ¿vale? ¿Qué más? Aquí partícula de para ver dónde... Sí, partícula de son todos. Para ver dónde realizamos estas acciones, preguntando doko de y dónde las hacemos. ¿Qué más? Aquí para programar los días sobre qué vamos a hacer y después qué vamos a hacer, sobre kara. Después de estar aquí en la empresa, por ejemplo,
número 1, hasta, decimos hasta nani o shimaska. Y la respuesta pues sería algo así como kaisha de hatarakimasu. Punto. Sore kara nihongo benkyou shimasu, por ejemplo. Aquí vemos que está estudiando las vocales, como estaríais muchos de vosotros, no con una radio, sino con YouTube. Quizás. Y por último, la última, ishoni. Hacemos cualquier cosa juntos, por ejemplo, ishoni. Aquí vemos que son las 12 del mediodía, pues hiru gohan, el almuerzo. Almorzamos juntos. Ishoni hiru gohan o tabemasen ka. Y la respuesta, tabemashou. Ojo con este que significa sí. Es otra forma de decir sí. En vez de decir hi, decimos Pero, sé que este vídeo lo va a ver a quien voy a nombrar, pero sin decir nombres. Pensad que esto no es como si fuera la que se avecina. Vosotros no sois Amador, no sois un hombre de la Mancha. Entonces a la hora de decir ese procurad no coger y decir un ¿vale? Porque tengo un alumno manchego que precisamente cada vez que aparece un siempre me hace un y siempre me recuerda esto. Y se lo he corregido 1000 veces. Y él dice, déjalo, si no va a cambiar. Si lo voy a hacer así siempre. Si voy a ir a Japón y lo voy a hacer así. Solamente para verle la cara a los japos a ver cómo reaccionan. Y yo, muy bien, pues hazlo. No te voy a decir nada más. No voy a decir nombres, pero bueno, él sabe quién es. Y nada, con esto ya prácticamente terminaríamos. Iríamos aquí a los diálogos, donde repasaríamos un poquito el sorekara de nuevo, con los objetos directos y todo esto. ¿Qué más? Bueno, hasta ahora no lo había mencionado, ¿vale? Pero esta expresión so desu ka tiene dos entonaciones. Podéis entonarla hacia arriba o hacia abajo, y dependiendo de cómo la entonéis, el significado cambia. Si entonáis hacia arriba, sería algo así. So desu ka. Hacia arriba. En plan, sí. En plan sorpresa. Pero si entonáis hacia abajo, en plan, so desu ka, sería en plan, vale. Con lo cual, dependiendo de la entonación, el significado varía. Hay que tener cuidado con esta. Esta ya salió un poquito antes y no sé por qué me la comí. Pero bueno, la hemos visto ahora, no pasa nada. ¿Qué más aquí? Nada, hasta ishoni tenis o shimasen ka. Desune. ¿Y qué más? Por aquí, pues nada, volvemos con los audios, practicamos el tema de las partículas, con de, to, ni y demás. Venga. Aquí tenemos que averiguar cuál quedaría mejor y elegir. Y por primera vez, fijaos muy bien, tenemos un reading, lo que sería una prueba de lectura, un dokusho, que se dice. ¿Y sobre qué va esto? Pues recordáis que el personaje principal del libro, quien os dije que era, Mira-san. Pues esto es Mira-san no Mainichi. Cada día, o sea, como un repaso diario de Mira-san. ¿De qué hace cada día? ¿Cómo se traduciría en español? No llegaría a ser un diario, porque eso sería Nikki. El día a día, eso es. Esa es la traducción correcta. El día a día. La rutina de Miller, dice de Mystery God, muy bien. El día a día de Mira-san. Y ahí pues nos cuenta todo lo que hace. Y aquí pues nos pone una serie de oraciones. Y tendríamos que decir si sería verdadera, maru, o si sería falsa, batsu. Y nada más. Y con esto terminaríamos la lección número 6. Y daría para empezar la número 7. Creo que no hay nada más que explicar de la número 6. Dejadme comprobar. Hemos hablado de la partícula o, de los verbos con shimas. ¿Qué más? La partícula de, forma masen ka, forma mashou. Y nada más, creo ya. No quedan nada más.
Ah, sí, una cosa muy importante que me olvidaba. Creo que fue Erena. Perdón, Erena o Ereina, no sé cómo llamarla. Supongo que si es japonés, pues Erena. En la segunda clase creo que fue, o en la tercera, me preguntó cuál era la diferencia entre nan y nani. Y dije que más adelante lo explicaría. Y se me ha olvidado. Y es en este tema cuando tengo que explicarlo. Si os fijáis aquí, bueno, vamos a ir a la parte de atrás, donde estábamos antes. Aquí tenemos el nani, o, nani, o, nani, o. Y no hay un de. Ahora aquí, a mano. Vaya. No hay. No, vaya. Nanio, todo nanio, pero no hay nande. ¡Ah! Pues bueno. Pues bueno, hacéis un acto de fe e intentáis recordar lo que hubiéramos visto en momentos pasados. No hay nande en ningún lado para enseñarlo directamente. Bueno, sí, mira, aquí está. Me vale esto. No pasa nada. Nande, nanio. Vale, pues ¿por qué se lee nani y no se lee nan como hasta ahora? Hemos visto, ¿vale? Eso es lo que me faltaba por explicar. Y eso es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? El kanji es el mismo, pero tiene dos lecturas, nan y nani, como estamos viendo. Entonces, ¿cuándo se emplea nan y cuándo se emplea nani? Entonces, nan siempre se emplea cuando la siguiente, el sonido de la siguiente sílaba, ¿vale? Pertenezca a las filas de ta, o sea, de la T, o con el tenten de la D en su caso, o de la N. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nan to, nan de, nan no, siempre serían nan, ¿vale? Entonces, TDN, nan. En cambio, cuando se pregunta por cifras, perdón, por cifras no, que esto sería, en cambio no, sería además, cuando vamos acompañado con sufijos de conteo, con los contadores, cuando se pregunta por cifras, evidentemente, siempre sería también nan. Pero, ahora sí, en los casos que no sea lo de antes, sería nani. Es decir, o pertenece a la... He dicho fila antes, en realidad sería columna, porque lo estamos estudiando por columnas. Sí, columna, porque es vertical. ¿Qué leches? Entonces, o pertenece a la columna de la W. Entonces, es nani. Recapitulando. Nan, TDN, el siguiente sonido, o que sea un contador. Entonces va a ser nan. Si no se da ninguno de esos casos, nani. Y ya está. Esa sería lo que nos quedaría de esta lección. Sí, creo que ya no queda nada más. Bueno, habíamos visto antes al principio de la lección el osake, ¿vale? El honorífico que ya lo hemos visto en la última clase. Que lo podemos ver en un montón de palabras, pues como habíamos visto, omiyage, hanami, osake, okane, ocha, ¿vale? Hay un montón de palabras que tienen la o para el uso honorífico. Y había comentado, no sé si lo había comentado, que hay otras palabras, como por ejemplo en este caso kazoku, no va a llevar o, va a llevar go, que se hace de otra forma, pero eso lo veremos más adelante. Con esto nos quedan 40 minutos por delante para las 2 horas. Que por cierto, he descubierto una cosa. Cuando hago los vídeos de menos de 2 horas, YouTube me los marca en verde. Cuando hago los vídeos que sobrepasan las 2 horas, me los marca en amarillo. Así que hoy vamos a terminar antes de 2 horas para que no me lo marque en amarillo. Porque así de majo es YouTube, no sé por qué. Pero bueno, tenemos tiempo de sobra. Hemos visto la lección 5, hemos visto la lección 6 y vamos a ver ahora la lección 7. Si tenéis alguna pregunta, ir disparando. Y si no, yo arranco. Mientras tanto, voy bebiendo un poco. Vamos a mirar YouTube de paso, también.
aquí Robin García dice, explicas muy bien, muchas gracias por las clases. Vanessa Neira, clarito como el agua. Robin García, ¡calla! Oh! Repasando ahí asturiano, muy bien. El yo lo entiendo más como te digo, dice Vanessa Neira. Muy bien. Luego repasando ahí las partículas, o, t. Vale, perdón, esto ya lo había leído antes. Luis Ramos dice, la partícula o, ¿podrías explicarlo? Creo que la expliqué antes, es simplemente para el objeto directo en japonés. Van a salir a donde recae la acción, ¿no? Lo entiendo como, lo siento, es un poco, sí, inconveniente para mí. Algo así. Neko-chan dice, el soyu lo ligas con mirin o así solo, qué cabrón. No se puede uno equivocar. El que tiene boca se equivoca. Y el que no, se calla la boca. John Depp dice, creo que no entendí cuándo se usa nani o y el nan de, perdón. Bueno, pues no pasa nada, podemos ver el vídeo después, así que la explicación está ahí muy detallada. Creo que lo entenderás, si aún así sigues sin entenderlo, déjamelo en los comentarios y te hago la explicación más detallada, ¿vale? Luego, por aquí, por Twitch, ¿puedes darnos más ejemplos con la partícula o? No me queda muy claro lo del objeto directo. De Mystery Ghost, ¿qué quiere decir lo que marca... ¿Qué quiere decir? ¿Que lo marca en amarillo? ¿Tiene peor SEO o algo? Ah, no. Tiene que ver con la monetización. Es decir, que no me monetiza ese vídeo prácticamente. Apenas salen anuncios en él. Y los anuncios que salen no van para mí. O sea, no va el dinero para mí. Se va a empresas o no sé qué mierda pasa. No lo tengo muy claro. Más ejemplos con la partícula O. Creo que vamos a verlo ahora también en la lección 7, con lo cual vas a entenderlo bien. En caso de que no lo entiendas, si sobra tiempo al final de la lección 7, os doy más ejemplos, ¿vale? Y si no, pues ya pues por Discord o comentarios, ¿vale? Venga, vamos entonces a meternos con ello porque esa pregunta yo creo que la vas a entender ahora. Venga, vamos con la unidad 7. Dai Nanaka Bunke. Vamos con los patrones de frases. A ver qué te va a ver ahora en esta maravillosa lección. Y empezamos. Número 1. Ichiban. Watashi wa paso con de eiga o mimasu. Ay, este es un kaizoku. Es un piratilla. Dice, Watashi wa, yo, paso con de. Recordad el medio por el cual o a través del cual se realiza una acción. Eiga o mimasu. La acción mimasu. Ver algo en el ordenador. ¿Qué es lo que vemos? Eiga. Eiga, película. Entonces lo que vemos, el objeto directo, va con la partícula o. ¿Vale? Miramos eso, vemos eso, lo vemos. La película. En este caso, la vemos. Joder, cómo me da la cabeza. Entonces por eso es la partícula o, ¿vale? Porque es el objeto directo. Venga, número 2. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Uy, ahora tenemos otro verbo aquí. Agemasu, dar. ¿Qué es lo que damos? Hana, flor. Entregamos una flor, la entregamos. La, objeto directo. Entonces se marca con la partícula o. Y ahora viene otro uso de la partícula ni. Hasta ahora hemos visto que era con fechas, pero Kimura-san no tiene pinta de ser una fecha. Así que ahora vemos otro uso. Objeto indirecto. ¿Vale? ¿A quién? ¿Sobre quién recae la acción? La acción de dar una flor a Kimura-san. Eso es, a Kimura-san, ¿vale? Watashi wa Karina-san ni chocoreto o moraimashita. Y aquí vemos que pone también cara. Moraimasu, el verbo moraimasu, es recibir. Esto podemos verlo de dos formas. Una traducción más natural sería me dio. Pero claro, cuando estamos estudiando así de primeras estos verbos, suena un poco raro. Porque en realidad darme es reflexivo, ¿vale?
Y eso en japonés todavía no lo hemos visto. Entonces, para evitar confusiones y meternos en berenjenales, traducimos moraimasu como recibir. Recibí, ¿qué recibiste? Chocoreto. Lo recibí. Partícula o. Objeto directo. ¿Me seguís? Creo que hasta aquí podéis ir entendiendo más bien los ejemplos, con otros ejemplos, el uso de la partícula o. ¿De quién lo recibí? De Karina-san. ¿Vale? Pero claro, el hecho de recibir, ¿sobre quién recaería? Diréis, recae sobre mí, al fin y al cabo, entonces ¿no sería watashi ni? Pues no, en este caso, por eso nos pone también aquí el kara, porque ayuda a entender esto, ¿vale? Ni o kara, aquí son indiferentes, da igual cuál uséis, es lo mismo, significa lo mismo. Pero vamos a traducirlo de esta forma. Watashi wa, yo. Karina-san ni, Karina-san kara, vamos a decir kara. Kara habíamos visto que era desde. Yo, desde Karina, chocoreto o moraimasta. Recibí chocolate desde Karina. Recibí chocolate de Karina. ¿Vale? Pues imaginaos que San Valentín y Karina pues ha decidido darle a Mira-san chocolate de San Valentín. Un guirichoco le ha dado, por compromiso. Porque son compañeros de clase y Mira-san es un pesado y está en todos los lados. Y le ha dado guirichoco. ¿Vale? ¿Estáis siguiendo hasta aquí lo de la partícula o sin problemas? Por aquí Elena dice, pero entonces o no omite el objeto directo, porque sale igualmente. Esto está easy. No es que lo omita, es que lo señala. Creo que en ningún momento dije que lo omitía, simplemente es para señalarlo. Señala el objeto directo en la oración, y el ni señala el objeto indirecto en la oración. ¿Vale? Eso que os quede claro, no es que se puedan omitir cosas. No es como en español que omitimos casi todo. ¿Vale? Saya sufre porque dice, pero nunca sabremos si es guirichoco o le gustaba. Nunca lo sabremos. Bueno, número 4. Watashi wa mou meru o kurimashita. Mou. Vaya, vaya. Tenemos un adverbio de tiempo nuevo. Chun, chun, chun. Aquí aparece por primera vez. Salseo, salseo del bueno. El mo significa ya. ¿Vale? Cuando ya hiciste algo, ya. Cuando ya hiciste algo. Ya hiciste. Fijaos, hiciste. Pasado. Entonces, como ya pasó, el verbo tiene que ser siempre en pasado. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. No pongáis mo okurimasu, por ejemplo. Ya envío. No. Ya envié. ¿Qué enviaste? Meru. Un correo. Ya envié un correo. O ya envié el correo. Recordad que no podemos saber cuál de las dos se refiere en español. Lo lógico por el contexto aquí sería mo meru okurimashita, ya envié el correo. El correo del que me hablabas. Ya está. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿qué más? Vamos con el debun. Vamos con este apartado de aquí. Terebi de nihongo benkyou shimashita ka? Iie, radio de benkyou shimashita. Medio por el cual transcurre... Medio por el cual o en el cual transcurre una acción. ¿Cuál es la acción? Benkyou shimasu. Estudiar. Medio en el cual transcurre la acción de estudiar, la televisión. O por el cual, en este caso, estamos estudiando con la televisión, por la televisión. ¿Qué estudiamos? Nihongo, japonés. Entonces, como es el objeto directo, señalamos el objeto directo con el wo. Que recordad que se dice o. Y bueno, la respuesta pues nos dice iie, radio de benkyou shimashita. No, estudié con la radio. Pues escucharía los programas de la NHK de la radio y así estudiaría. Venga, número 2. Nihongo de reporto o kakimasu ka? Iie, eigo de kakimasu.
Acordaros. Medio por el cual o a través del cual, medio por el cual o en el cual transcurre una acción. Vale. Acción, kakimasu, escribir. Medio, japonés. ¿Japonés es un medio? Sí, los idiomas son un medio. Un medio de comunicación. Podéis comunicaros en japonés, en inglés o lo que sea. Y lo vamos a ver ahora en el siguiente ejemplo mucho más sencillo, no solamente con kakimasu, ¿vale? Para preguntar cómo se dice una palabra en un idioma, pues decimos la palabra wa, el idioma de nan desu ka. En este caso, goodbye wa nihongo de, en japonés, nan desu ka. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Este tipo de oración lo veremos un poco más modo pro más adelante, diciendo nan toyu imi desu ka, por ejemplo, ¿qué significa? Como o nan toyu desu ka, nan toyun desu ka, ¿cómo se dice? Ahí enfatizando, ¿cómo se dice esto en japonés? Pero una forma mucho más sencilla de decir simplemente esto wa en este idioma de nan desu ka, ya está. Y la respuesta, pues, ¿cómo se dice goodbye? Sayonara. Sayonara desu. Número 4. Dare ni nengayo o kakimasu ka? Sensei to tomodachi ni kakimasu. Dare ni. Dare ni. Fijaos, otro interrogativo acompañando a una partícula. Claro. El ni hace referencia a quién. Entonces el interrogativo que va a ir con ni va a ser dare. ¿Podemos decir nan, ni, nani, ni o algo así? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque el ni hace referencia a una persona. Entonces lo lógico sería preguntar con dare, ¿verdad? Doko ni. ¿Podríamos decir doko ni? ¿Qué pensáis? ¿Podríamos decir doko ni? Muy bien, Elena, con la oración Omae wa mou shindeiru. The Mystery God dice sí. Podríamos decir doko ni. Elena dice no. ¿Duda? Por YouTube tardarán más en responder. Pues como no quiero alargar mucho esto para poder dar tiempo a todo. La respuesta es que no, ¿vale? Ahora mismo, no. Más adelante, sí. ¿Por qué? Porque como os dije antes, los lugares se pueden decir con e o con ni. Pero eso se supone que vosotros todavía no lo sabéis. Así que para no liaros la pizza... Perdón. Habría que borrar eso. No. Para no hacerse un lío, recordad, somos un canal cristiano. Para no hacerse un lío, vamos a pensar que ni hace referencia a personas, por tanto el interrogativo es simplemente de personas. Para las direcciones vamos a utilizar solamente e. Y más adelante ya veremos cuándo se utiliza el ni para las direcciones. Poder sí se puede, ¿vale? En realidad sí se podría decir doko ni. Pero no vamos a meternos en ese embrollo ahora, ¿vale? Santiago Pascal, ¿podrías decir ni? Si es un animal. Ni. Pues ahí entramos en un debate que realmente yo no quiero meterme. Porque depende de cómo consideres a los animales. De hecho, hay quien considera a los animales como personas y los trata como personas. Y hay quien considera a los animales como cosas y los tratan como cosas. Entonces, a ver, por poder se podría, pero sería más conveniente, para evitar conflictos, que dijera que sería con dare, ¿vale? Y esto lo veremos mucho más adelante en la lección 9, creo que es, o 10, sobre... Este libro sí los trata como cosas, ¿vale? Y sí sería con el nan. Pero bueno,
dejarlo así. Recordad que somos un canal family friendly y los animales son muy importantes en nuestra vida. Así que venga, continuamos. Las nengayo. ¿Sabéis lo que son las nengayo? Tengo un vídeo hablando sobre esto en los vlogmas, creo que era, de hace 2 años. Son unas cartitas que se escriben para felicitar el fin de año y demás. Así que podéis echarle un vídeo. Podéis echarle un vistazo a ese vídeo. Madre mía, cuánto me estoy equivocando hoy. No sé hablar español, no sé hablar japonés. Y la siguiente patada que meta seguro que será en inglés. Ay, mi madre. Venga, número 5. ¿Sore wa nan desu ka? ¿Y qué tiene esto de complicado? Si esto ya lo hemos visto en la lección 2. Ah, vale, porque luego en la respuesta dice techo des. Techo, agenda. Y nos complementa la oración diciendo llamada sin. Jolín, llamada sin. Madre mía. Uf. Esto da para tomas falsas, de verdad. Ahora ya sabéis cuántas tomas falsas hago realmente cuando grabo un vídeo. Uf. Yamada-san ni moraimashita. La recibí de Yamada-san. Yamada-san me la dio, me la regaló. Número 6. Mo Shinkansen no kippu o kaimashita ka. ¿Compraste ya el billete del Shinkansen? Y dice, hai, mo kaimashita. Sí, ya lo compré. Muy bien, esta sería una respuesta tipo. Hai, mo y el verbo en pasado. ¿Cómo sería en negativo? Vamos a verlo ahora. Número 7. Mo hiru gohan o tabemashita ka? Ie, mada desu. Kore kara tabemasu. Ie, mada desu. No, todavía. Kore kara tabemasu. Después, esto no es un kore kara desde esto comeré. No. Kore kara sería luego, ¿vale? Después. En un breve espacio de tiempo. Lo haré. Cuidado con kore kara, sore kara, ¿vale? No es lo mismo. Y con esto creo que terminamos. O sea, creo que me falta algo, de verdad. Hemos dado algo más. Hemos dado el uso de la partícula de para los medios y demás, como repaso. Hemos visto el mo y el verbo en pasado. Y hemos visto cómo responder. Bueno, una pregunta. Cuando nos preguntan, por ejemplo, en el número 7 que tenemos Mo hiru gohan no tabemashita ka, ¿podríamos responder con el verbo en plan Ie tabemasen deshita? ¿Qué pensáis? ¿Se podrá o no se podrá? Felipe dice, ya me están fastidiando para salir. Al rato vengo. Muy bien. Hasta luego. Cri, cri, cri. Nadie se la juega. Vanessa Neira dice, sí se puede. Sí se puede. La respuesta es, no, no se puede. No, no se puede. No se puede y os voy a explicar por qué. Este es un matiz importante, ¿vale? Cuando dices, ya hiciste algo, si realmente tú dices que no lo hiciste, tú tienes que especificar que todavía no lo has hecho, ¿vale? Entonces no podrías responder simplemente con Ie tabemasen deshita. Es en plan, no, no comí. ¿No comiste cuándo? No especificas. Es un suceso que ocurrió en el pasado y probablemente en la respuesta se refiera a un pasado mucho más lejano
que lo que te está preguntando ahora mismo en la pregunta con el mo, ¿vale? Entonces, sí podemos decir el mada tabemasen deshita. Eso sí lo podríamos decir. O el mada des. Da igual, eso es lo de menos, ¿vale? Sí se podría decir. Pero siempre tendríamos que utilizar el mada. Lo que nos hace en esta lección es enseñarnos simplemente la expresión mada des. Mada des. Luego más adelante, cuando escuchemos lo típico de Nihongo ayosu desu ne, cuando veamos los adjetivos, la respuesta que nos va a enseñar el libro y que vais a tener que repetir como loros siempre que estéis hablando con un japonés y os digan Nihongo ayosu desu ne, eres muy bueno en japonés, has dicho simplemente konnichiwa, pero o simplemente has dicho konnichiwa y dice a Nihongo yosu ne, dicen uff, eres buenísimo hablando en japonés. Y tú tendrás que responder siempre, bueno, no tienes por qué responder siempre, pero lo que el libro y lo que todo el mundo te va a enseñar y lo que siempre vas a escuchar es Iayamada des, Iayamada. Todavía no. Porque hay que hacer como hacía Pep Guardiola. Hacer una falsa... ¿cómo se dice? Falsa autoestima, no. Falsa... Joder. Ah. Sí, falsa autoestima, no. Bueno, no sonar tan chulo, ya está. Uf. De verdad que no tengo la cabeza hoy, para nada. Madre mía. Para no sonar tan arrogante, básicamente. Ay. Bueno, pues entonces, con esto terminaríamos la parte de gramática del 7. Vamos a ver un poquito de ejercicios, a ver qué hay. Uy, qué bonito, mirad qué frase más bonita. Irashai. Cuando llegas a un izakaya o lo que sea y te dicen irashaimase. Pero cuando llegas a casa de alguien, como llega aquí el señor Santos, ya dice... le toca la puerta, por ejemplo, y el señor Yamada le dice ¡Hai! Y el señor Santos le dice ¡Santos des! Coge y dice venga, pase. Entonces le dice ¡Irashai! ¡Irashai! Dos o agari kudasai. Y dice venga, pasa para acá. Y cuando entras a una casa, puedes decir dos cosas. El libro todavía aquí no nos enseña nada de oyamashimasu. Simplemente dice shitsureshimasu, que sería con permiso, ¿vale? Algo así. Cuando entras a una casa normalmente sueles decir algo así como oyamashimasu. En plan, te voy a allanar la casa. Venga, ¿qué más? Mirad, aquí tenemos chino. Aquí dice xie. Gracias. ¿He visto gracias? Ah, sí, mira, lo ponen en Spengo. No me he fijado. Eigo de thank you. Nihon, Spengo de gracias. Chugoku de xie. Traigo, ni idea. ¿Cómo se dirá en tailandés? Gracias, no me acuerdo. De hecho, en tailandés creo que solamente recuerdo una palabra. Dos. El sabadika. Y... ¿cómo era la otra? Maybe lie. Que significa algo así como... no te preocupes, está bien. El daijoubu japonés. Maybe lie. Cosas que uno aprende en Japón. Sí, estuve aprendiendo tailandés aquí en Japón. Gracias a una tailandesa. Gracias sería... estupendo. No lo puedo leer. Humildad. Exactamente, la humildad de Guardiola. La falsa humildad. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos con los ejercicios. ¿Qué más? A ver. Ah, esto. ¿Con qué hacemos estas acciones? Dice con un bolígrafo, por ejemplo, escribimos una carta. Con unas tijeras cortamos el papel. Con la mano comemos el arroz. Qué asco, macho. ¿Cómo estás comiendo el arroz así? ¿En serio? Madre mía. ¿Y con qué hacemos la foto?
con el móvil. Y nada, por aquí, ¿qué más? Pues de nuevo el nan de... ¿Qué más? Oh, aquí aprendemos verbos nuevos. Casi más, que es casi te lo doy, pero no. Te lo presto. Y carimas, que es tomar prestado. Y aquí, pues eso, el carimas lo vemos. Moraimas, naraimas aprender. Moraimas recibir. Etcétera, etcétera. Y poco más vemos por aquí. Así que nada, con esto terminaríamos la lección prácticamente. Aquí un repaso de las formas verbales para preguntar cosas y demás. Repaso de partículas y lectura. De nuevo nos ponen un reading. Y nada, contestar preguntas sobre Mira-san, sobre el fin de semana de Mira-san. Y con esto pues acabaríamos por hoy el tema de las lecciones. 1 hora 47, bien, ha dado tiempo de sobra. Así que venga, contadme si tenéis alguna pregunta y si no, para ir acabando. Chin, chin, chin. Perdonad un segundo que tuve que cortar el sonido. ¿Cómo se llama el vídeo del restaurante? No me acuerdo, fue una de las anécdotas de Osaka, ni idea, tendrías que buscar por aquel entonces. ¿Qué más por aquí? Por YouTube, a ver, comentarios. Falsa modestia por ahí, corrigiendo, bien, gracias. No viene ahora el tema ese para las clases, Santiago Bascal, por favor busca ese vídeo si te interesa. Así que nada más, si no hay más preguntas referentes a las lecciones, pues vamos a acabar el vídeo, recordando que le deis like a tope. Y... al ritmo que vas, ¿cómo crees que acabaremos? ¿Podríamos mejorar algo con los materiales que nos has dado? Pues son clases muy intensivas, muy rápidas, así de repaso, simplemente de introducción, que bueno, yo creo que os pueden ayudar un poco. Y si queréis que se profundicen más, pues cuando acabemos este proyecto, pues me lo tendréis que dejar saber. Así que es lo que digo, si queréis que este proyecto continúe, pues enseñádmelo con distintos medios, vaya. O sea, podéis compartir el vídeo, no pido donaciones y ese tipo de cosas. Que eso, que podéis coger y compartir el vídeo, darle a like a tope ahí a muerte, comentad mucho para que haya vida en el vídeo y ese tipo de cosas, y que pueda llegar a mucha más gente. ¿Qué más hay por aquí? ¿Cómo crees que acabaremos? Pues creo que acabaremos el viernes que viene con todo el Minno no Nihongo, las 25 lecciones, es la intención que tengo. Aunque dije que íbamos a hacerlo hasta el jueves, creo que bueno, por un par de lecciones y por hacerlo un día más no pasará nada. ¿Qué más? Gracias por todo. Solo toca repasar las clases y estudiar mucho. Dadle a like, insensatos. Efectivamente. Muchas gracias por la clase, dice Spectre. Por YouTube van a ir 30 segundos tarde, ya lo sabemos. Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, ya sabéis. Y a los que veáis esto en diferido, pues igualmente muchas gracias por verlo. Y ala, nada más. Muchas gracias por todo. Y nos vemos el próximo día. Buena suerte con lo que estáis estudiando. Y ánimo con ello. Venga, matane.